Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos, en pocos minutos, todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy, sábado 29 de noviembre, te cuento las noticias más importantes de la semana. Empezaremos con el tema del momento, el personaje oscuro detrás del certamen de Miss Universo y sus presuntas relaciones criminales. Seguiremos con un caso que ya en México parece no sorprender: el abuso de los recursos públicos de algunos diplomáticos. Volveremos a hablar de la marcha del pasado 15 de noviembre, donde parece que hubieron detenidos que ni siquiera participaban en los actos violentos. Tocaremos el muy doloroso tema de la fosa que se encontró cerca del estadio en Jalisco, donde se jugarán algunos partidos de fútbol del Mundial. Analizaremos el nivel de persecución política que estamos viviendo, que pone en jaque nuestra libertad de expresión. Y terminaremos discutiendo lo que se conmemora cada 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Así que, ¿ya tienes tu café o mimosa lista? Disfrútala y acompáñanos. El brunch de hoy arranca con un sabor intenso, como un jugo de toronja en ayunas, ácido y difícil de tomar de un solo trago, pero que sin duda te hace despertar y abrir los ojos. Vamos directo al grano con un tema que ha estado en boca de todos. Pero tranquilos, no vamos a entrar en la polémica sobre quién se llevó la corona de Miss Universo. Ese debate se queda en la pasarela. Lo que realmente nos importa es otra historia que tiene más que ver con corrupción y huachicol. Resulta que un contratista de Segalmex, esa dependencia donde se tejió el desvío de recursos más grande del sexenio de López Obrador, está vinculado a una red de robo de combustible en la que, según la Fiscalía General de la República, está involucrado nada menos que Raúl Rocha, el dueño de este certamen. Para ayudarnos a desmenuzar este platillo tan ácido y complicado, nos acompaña Iván Alamillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción. Iván, bienvenido, te escuchamos. Hoy les vamos a contar quién es Jorge Enrique Albertz Ponce, uno de los líderes de la red criminal que traficaba huachicol y armamento desde Guatemala, red en la que participaba también el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú. En Mexicanos contra la Corrupción publicamos desde el 2022 que Jorge Enrique Albertz Ponce era uno de los empresarios que participaron activamente en el desfalco multimillonario a Segalmex. Albertz Ponce tenía una empresa de nombre Acurgen. Esta empresa ganó cerca de 4 contratos con Segalmex por un monto de 7 millones. Un monto no tan alto si lo comparas con otros contratos que otorgó Segalmex. Sin embargo, lo que nos llamó la atención fue que Albertz Ponce fue contratado pese a que desde el 2018 la propia Auditoría Superior de la Federación había detectado que él y su empresa habían recibido dinero de los desvíos de la estafa maestra de Enrique Peña Nieto. Ahora, 3 años después, en 2025, gracias al expediente judicial que obtuvimos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sabemos que Albertz Ponce no únicamente fue un contratista de Segalmex, sino que también era uno de los líderes de esta red criminal. Albertz Ponce era el encargado de organizar y traficar las armas que llegaban desde Guatemala a México. Después, usando empresas de seguridad en donde él es accionista o administrador, les cambiaba el número de serie a las armas y las traficaba o las vendía con cárteles como el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación o la Unión Tepito en la Ciudad de México. Las armas que vendía Albertz Ponce no llegaban por sí solas. Las armas también se vendían con un permiso de portación legal para que en caso de que los criminales fueran detenidos por la Guardia Nacional o por alguna policía estatal o local, presentaran ese permiso legal y así no fueran detenidos. En 2022, en Mexicanos contra la Corrupción también revelamos que después de recibir los contratos con Segalmex, Jorge Enrique Albertz Ponce se asoció con otros empresarios que también participaron con empresas fantasmas en el fraude a Segalmex en la construcción de varios desarrollos de lujo en Yucatán, bajo el nombre de una empresa llamada Grupo Aura. Grupo Aura construía cerca de 4 desarrollos inmobiliarios, 2 en Mérida y 2 en Telchac, que es una comunidad cerca de Progreso, en la costa yucateca, y estos desarrollos hasta la fecha siguen sin entregarse. De hecho, varios compradores de Grupo Aura ya han denunciado penalmente a la empresa porque pagaron la totalidad de sus departamentos y es la fecha que no han recibido los departamentos. Albertz Ponce, recordemos, es accionista de Grupo Aura, y Grupo Aura, ahora sabemos, podría ser un esquema de lavado de dinero en bienes raíces. Este es el personaje que se asoció con Raúl Rocha Cantú y del cual ya habíamos reportado en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias, Iván, por poner sobre la mesa este tema con tantas aristas. Lo que acabamos de escuchar es como ese pan viejo que por fuera se ve perfecto, pero al morderlo encuentras algo podrido en su interior.
Pasemos ahora a otro tema que una vez más nos recuerda que el discurso de austeridad de la 4T tiene más grietas que un waffle mal cocido. Resulta que varios diplomáticos que regresaron a México entre 2024 y 2025 movieron mudanzas por más de 33 millones de pesos y 36 toneladas de bienes. Sí, escucharon bien, toneladas. El promedio fue de 2.7 millones por persona. Más caro que una casa promedio en muchas ciudades. ¿Cómo es posible que una mudanza cueste más que una vivienda? Para desmenuzar esta información nos acompaña Eduardo Buendía, también periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Adelante, Eduardo. En contraste con el discurso de austeridad que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo durante todo su sexenio y que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido como eje de continuidad política, no se muestra en la transportación de bienes personales que hicieron diplomáticos que colaboraron en embajadas de México en varias partes del mundo. Esta semana en Mexicanos contra la Corrupción revelamos que el retorno a México de 12 diplomáticos que concluyeron sus labores entre 2024 y 2025 implicó un gasto de mudanza para traer a México sus pertenencias superior a $1,831,000, lo que equivale a más o menos 33.6 millones de pesos. Revisamos registros aduanales y pues lo que vimos es que este grupo selecto de 12 diplomáticos movilizó más de 36 toneladas de pertenencias personales. Enlistamos, por supuesto, los casos más escandalosos. Por ejemplo, el de Gloria Clementina Esperón, quien fue agregada de Prensa y Asuntos Culturales en la Embajada de México en Bogotá, Colombia, quien ingresó al país un volumen superior a 2 toneladas en enero de 2025 por un valor que superó los $650,000. Otro caso, el de Antonio Perea Santiesteban, quien fungió como consejero especializado en asuntos económicos y comerciales, trasladó a México 3 toneladas de bienes por $129,000. Su mudanza ingresó el 15 de septiembre de 2025. Y otro más que estamos citando en esta investigación es el de la excónsul en Estambul, Isabel Arvide Limón, quien encabezó esa representación desde 2020 y trajo consigo más de 1 tonelada de menaje valuada en $108,000 y que ingresó en abril de 2025. Esto nos recuerda que a veces los gobiernos preparan su brunch a base de caprichos costosos mientras la gente común apenas puede pagar un café. Y si escucharon el brunch de la semana pasada, recordarán que hablamos de la marcha del 15 de noviembre, la misma que fue convocada por la generación Z para protestar contra la violencia, la inseguridad y la impunidad en el país. Y la respuesta, cuando menos, polémica del gobierno. Bueno, pues durante esa marcha pasó algo preocupante. Tengo 17 años y me llamo Danae. Nos acaban de atacar así de imprevisto. Y pues el día de hoy tú vienes con otras chicas de tu edad. ¿Con quién vienes? Con mi mamá. ¿Qué se le aventó la piedra? Los policías. Los policías. Por un chingo, Hubo detenidos que nada tenían que ver con actos violentos. ¿Por qué? Porque la orden policial fue cazar a quien fuera. No lo decimos nosotros, así lo revelan los testimonios. Para hablarnos sobre estas irregularidades, nos acompaña Ignacio Gómez Villaseñor, quien documentó con fotos, videos y testimonios lo ocurrido esa tarde. Ignacio, te escuchamos. El 15 de noviembre, la Ciudad de México vivió una noche de caos. Mientras las redes sociales debatían sobre vidrios rotos y provocadores en el Zócalo por la marcha de la generación Z, en los sótanos del sistema judicial ocurría algo mucho más oscuro. Hoy, la narrativa oficial dice que se aplicaron protocolos, que hubo detenidos procesados conforme a derecho. Pero una investigación basada en expedientes judiciales, chats en tiempo real y testimonios directos revela una realidad muy distinta. No fue un operativo de inteligencia para detener criminales. Fue una redada indiscriminada que se resume en una frase. Un susurro que un policía le dijo al oído a Mildred Giovanna, una de las detenidas, mientras era procesada en la agencia de la Fiscalía de Venustiano Carranza. La orden era agarrar a quien sea y como sea. Así se abrió la caja negra del 15N.
La primera grieta en la versión oficial apareció de madrugada. Mientras la fiscalía filtraba a la prensa de que los detenidos estaban en buen estado de salud, los mensajes de las familias contaban una historia de terror. El caso de Eduardo Josafat Carreón es la prueba reina. Su familia reportó haberlo encontrado con la cabeza abierta y el rostro desfigurado tras una golpiza policial. La autoridad intentó ocultar esto, pero cometió un error. Subestimó al ejército de abogados que salió a las calles. En el amparo 1134-2025, un juez detectó que el Ministerio Público había omitido enviar el certificado médico de Josafat. El juez tuvo que ordenar, bajo advertencia legal, que se entregara esta prueba. El expediente revela algo más. Josafat, desde su celda, herido y rodeado por sus captores, tuvo el valor de formular una querella por lesiones y abuso de autoridad, y no fue el único. En el expediente 1143, correspondiente a Daniela Toussaint, la desconfianza judicial fue tal que el juez no pidió informes, ordenó a un actuario ir físicamente a los separos para buscar, y cito textualmente, huellas visibles de lesiones o tortura. Que un juez federal tenga que mandar a su propio personal a verificar si una estudiante fue torturada en una agencia del Ministerio Público nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la legalidad del operativo. Pero la violencia física fue solo el principio, también hubo violencia administrativa. Durante las horas más críticas de la noche, el sistema borró a personas. Documentamos el caso de Sergio David Velasco. La fiscalía lo presentó como un elemento peligroso. La realidad es que Sergio es un misionero cristiano. No llevaba bombas Molotov, llevaba una cartulina pidiendo medicinas para niños con cáncer. Por pedir salud, fue detenido. Pero lo grave es que durante horas su nombre, así como el de otros detenidos, no apareció en el Registro Nacional de Detenciones. Para el Estado mexicano, Sergio no existía. Fue una desaparición forzada temporal. La orden de agarrar a quien sea fue tan ciega que barrieron incluso con menores de edad. En el primer amparo colectivo, el 1117, aparece listado Fernando Escobar, identificado en el documento como menor de edad. Niños y adultos, misioneros y estudiantes, mezclados en un mismo saco para cumplir con una cuota de detenidos. Y si hoy se nota el silencio por parte de las familias, no es porque haya paz, es porque hay miedo. La investigación destapó un mecanismo de extorsión procesal. Hay evidencia de mensajes donde padres piden eliminar publicaciones de búsqueda porque el abogado se los recomendó o porque la viralidad perjudica el proceso. La libertad se convirtió en una moneda de cambio, silencio a cambio de clemencia. La prueba documental de esto es el amparo 1162. La fiscalía afirmó que Carlos Cruz Guillén tenía libertad condicional desde el 18 de noviembre. Sin embargo, un día después, el 19 de noviembre, un actuario judicial lo encontró todavía dentro del reclusorio norte. Y ahí, bajo custodia física, Carlos firmó un papel rechazando el amparo federal. ¿Por qué alguien rechazaría protección contra la incomunicación? Porque lo quebraron. Y queda la incógnita más dolorosa, José Ángel Paz Hernández. Testigos presenciales que estuvieron detenidos con él aseguran que tras la detención él no dejaba de vomitar sangre, tenía daño interno severo. Pero la fiscalía reportó al juez que solo tenía lesiones leves y lo desvió a un juzgado cívico, sacándolo del radar penal. Si José Ángel fue liberado el día 17 como dicen, ¿dónde está? El temor fundado es que haya sido ingresado como desconocido en un hospital para ocultar la evidencia de la brutalidad. Hoy, la fiscalía presume cifras, 8 en prisión, 10 libres. Lo que no dicen es que tuvieron que reclasificar delitos inventados, como tentativa de homicidio porque eran insostenibles ante algún juez. Esta historia no termina con un comunicado de prensa. La defensa, encabezada por el doctor Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez y 400 abogados, ya prepara la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los documentos están ahí. Los amparos, las fotos, los chats son la prueba imborrable de que la noche del 15 de noviembre el Estado salió de cacería y fue la sociedad civil la que tuvo que rescatar a las víctimas. Gracias, Ignacio. Lo que cuentas es como pedir un jugo de naranja fresco y que te sirvan un jugo agrio y contaminado. Es indignante y sobre todo demuestra cómo la impunidad se cocina a fuego lento en las calles. Ahora, cambiando de plato. Se acerca el Mundial y habrá partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Pero en Jalisco, cerca del Estadio Akron, se han encontrado al menos 456 bolsas con restos humanos desde 2022. Y aún no hay responsables detenidos ni avances significativos en la investigación. ¿Cómo opera la impunidad para que esto suceda? ¿Dónde está el gobierno federal y el estatal? Para hablar de esta tragedia nos acompaña Darwin Franco, periodista especializado en el tema. Darwin, te escuchamos. En Jalisco pareciera que se ha vuelto normal, cotidiano, terriblemente cotidiano, que de repente aparezcan notas con titulares como se localizan 400 bolsas con restos humanos cerca del estadio donde se va a realizar el Mundial de Fútbol, o madres buscadoras localizan fosa, o Estado niega que las fosas en realidad sean tan graves como señalan colectivos. Una problemática tan fuerte como este corredor de localización de fosas clandestinas
es identificado por diversos colectivos de búsqueda de Jalisco, que sí están cerca, digamos, de las instalaciones donde se va a desarrollar el próximo Mundial de Fútbol y cuya sede es Guadalajara, vienen a señalar otra vez esta manera particular en cómo de diversas instancias del gobierno federal, estatal o municipal se ha creado una narrativa que tiende a minimizar los hechos, que tiende a señalar que estas fosas o corresponden a otras administraciones o que muchas de las personas que terriblemente terminaron en ellas son en realidad personas que están con algún tipo de vinculación con el crimen organizado. Pero lo cierto es que en términos generales en la cotidianidad de Guadalajara, de Jalisco, hablar de fosas parece algo cotidiano, cuando lo que las fosas demuestran es la propia incapacidad del Estado de resguardar, de generar las condiciones de seguridad para que todas, todos y todas podamos vivir de manera tranquila. Es una circunstancia que apremia, que es complicada, porque una noticia así paralizaría cualquier ciudad, cualquier nación, pero terriblemente aquí en Jalisco eso se ha vuelto parte del paisaje, un paisaje que se ha construido a partir de fichas de búsqueda, de noticias donde la localización de fosas es cotidiana, pero sobre todo de la inacción de un Estado que al callar, que al ocultar, que al minimizar, se ha vuelto cómplice también de estas tragedias cotidianas que nos circunscriben, que nos circundan, que nos dañan. Gracias, Darwin. Escuchar esto es como tomar un café esperando alivio y encontrarte con una amargura pura, de hambre de justicia y de respuestas que parecen nunca llegar. Y esta semana tenemos que hablar de un tema que ya hemos tocado en este espacio, la libertad de expresión y la persecución política en México. Desde consejeros del INE perseguidos por defender la autonomía del órgano electoral, hasta auditorías intimidatorias contra empresarios, pasando por comunicadores acosados y censurados, el panorama muestra un ingrediente amargo en la democracia mexicana. Para poner todo esto sobre la mesa y darle el sazón experto que merece, nos acompaña María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. María Amparo, bienvenida, te escuchamos. ¿Qué pasa en nuestro México? Todos los días nos levantamos y leemos en el periódico, en las redes o vemos en la televisión, escuchamos en la radio, pues una especie de acoso, incluso de acoso judicial, pero si no, también de acoso verbal en contra de diversos sectores que no están de acuerdo con el trabajo que está haciendo la 4T, en particular el gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay cosas preocupantes porque este acoso va lo mismo a los consejeros y exconsejeros del INE que votaron en el 2021, imagínese usted, por aplazar la consulta de revocación de Andrés Manuel López Obrador. Se cuestiona y se quiere juzgar el caso de la votación de los consejeros que es pública y que estaban ejerciendo pues las facultades que les tocaba. La sanción en caso de que proceda sería 20 años de inhabilitación para el servicio público. Ese es el acoso a personas que están en los órganos autónomos. Hay acoso a empresarios también, como es el caso de FEMSA, que hoy resulta que quieren cambiar una determinación, una resolución de la Suprema Corte de Justicia y a traer un caso de supuestos adeudos fiscales que vienen de hace más de 15 años. Esta parte de acoso por parte del sistema de administración tributario acaba con la idea o con el principio elemental de la cosa juzgada, porque la Corte un día decide que ese caso no debe de ser resuelto por el Supremo Tribunal y 5 días después decide que siempre sí. Los empresarios ya de por sí extorsionados por el crimen organizado, por la inseguridad, por el marco jurídico cambiante, ahora tienen que enfrentar también al Poder Judicial que está sometido al Poder Ejecutivo. Los ahogan con cambios reglamentarios y normativos. Finalmente tenemos el caso de la libertad de expresión. Ha sido una regularidad desde que López Obrador gobierna este país y ahora con Claudia Sheinbaum, en donde se presume que no hay censura, que hay libertad total de expresión y sin embargo tenemos casos como el de llamar a un boicot publicitario en contra de TV Azteca. No es solamente esta televisora, somos también muchos comunicadores, muchos periodistas, muchos medios que están sometidos a ese acoso desde la presidencia, desde el marco jurídico y desde la narrativa oficial. En suma, tenemos a un México
acosados los campesinos, acosados los transportistas, acosados los alcaldes y acosados también los ciudadanos comunes que participan en una marcha. El problema con estos casos que relato y con muchos otros que vemos todos los días es que se encuadran más que en la legalidad en prácticas de abuso de poder, de captura de instituciones y de discrecionalidad política. El trato que reciben estas personas no es conforme a la ley, sino a la posición que se tenga frente a este gobierno, si eres un adversario o no lo eres. Los criterios políticos, hay que decirlo, también operan para los integrantes de los poderes de la Unión y de los gobiernos locales del partido en el poder, pero en el sentido inverso. Esto es, ellos tienen el manto de la impunidad. Por ahí no pasan los principios ni tampoco la ley. Gracias, María Amparo. La información que compartes es como ese café que, aunque amargo, necesitamos beber para mantenernos despiertos y alerta. Y para cerrar nuestro brunch de hoy, queremos dedicar un momento a un tema crucial que se conmemora cada 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En México, esta fecha es un llamado urgente a reconocer las condiciones injustas que enfrentan las víctimas de violencia de género. Muchas veces, el sistema de justicia es como un desayuno mal preparado, frío, incompleto y sin los nutrientes que las víctimas realmente necesitan para sanar. Entonces la gran pregunta es, ¿los mecanismos actuales de justicia restaurativa son suficientes para atender a estas mujeres? La respuesta es que todavía falta mucho por hacer. Para detallar este tema nos acompaña Daniela Razo, comunicadora especializada en feminismo. Cuando pensamos en justicia para las mujeres, pues siempre nos han dicho que para conseguirla tiene que haber sanciones y que esa es la única manera de combatir la violencia. La realidad es completamente diferente y sabemos que un modelo punitivo pues no disminuye la violencia, no genera seguridad y sobre todo no pone en el centro de actuación a las mujeres. También es cierto que en temas específicamente de violencia de género en México pues no basta solamente con querer o con intenciones, ¿no? Se requiere algo más profundo, se requiere algo más serio, más humano. Tan solo en lo que va del año se han generado más de 226,000 casos de violencia familiar y más de 5,000 casos de violencias de género, ¿no? Denunciadas, porque bien sabemos que la cifra negra es altísima, ¿no? En México, en efecto, existen varios mecanismos alternativos, ¿no? Sin embargo, ¿no? Aunque tenemos recomendaciones que la Suprema Corte de Justicia ha hecho, documentos que hablan de juzgar con perspectiva de género, esto aún no es una realidad, ¿no? Se queda solo en papel y a la práctica ha sido muy difícil llevarlo, lo que ha impactado en el acceso a justicia de las mujeres, ¿no? Uno, pues normalmente se confunde con la mediación y la verdad es que la justicia restaurativa no es sinónimo de mediación, ¿no? Lo cierto es que también un tema importante es que no está instrumentada adecuadamente, es decir, no hay un presupuesto garante suficiente para poder orquestar todo este sistema de justicia restaurativa, ¿no? En todo lo que implicaría. Y también que existe un miedo muy generalizado a que la justicia restaurativa implique impunidad. Si nos preguntamos si son suficientes los mecanismos actuales, pues la respuesta corta sería que no. ¿Por qué? Pues porque al final nuestra realidad institucional es otra. Es decir, ¿no? Para que esto funcionara y fuera una realidad, deberían existir equipos multidisciplinarios que acompañaran, personas facilitadoras formadas en violencia de género, psicólogas y abogadas especializadas, evaluaciones profundas de riesgo, preparaciones emocionales previas para las mujeres víctimas, acompañamientos a largo plazo y protocolos también de seguimiento. En la práctica no existen o no están completamente articulados y pues sin esta estructura la justicia restaurativa no funciona, no es posible. Entonces sumamos también el tema de la impunidad que lo platicábamos y que sabemos que de cada 100 delitos que se cometen en México, pues solo 6 se denuncian y de ese porcentaje que se denuncian, solo el 14% se resuelven. Entonces, pues sabemos que el sistema no está funcionando para las mujeres y que también este sistema que aunque busca no ser punitivista y que busca otro tipo de acciones, también lo cierto es que tiene ahí sus bemoles, es decir, si no se trabaja de manera adecuada, si no se fortalece todo lo anterior, hay un riesgo de una revictimización, ¿no? Y de una minimización del daño de la mujer víctima, también un riesgo de retraumatización, es decir, tener que revivir experiencias dolorosas y recordar los hechos violentos. También hablamos de un riesgo del ciclo de violencia, es decir, reactivarlo. Si existió un vínculo con la persona agresora, esto puede propiciar que se reanude ese vínculo y se ponga en riesgo la vida de las mujeres, ¿no? No es que la justicia restaurativa esté mal o no es una opción viable, la realidad es que el Estado no la ha construido de manera fuerte, no ha habido
un seguimiento o un interés, ¿no?, de poder consolidar este modelo. Claro que se apuestan por procesos seguros, voluntarios y acompañados, la prevención como eje central y una transformación comunitaria. Sin embargo, pues este tipo de modelo implicaría mayor trabajo, implicaría mayor presupuesto y que quizá no es la realidad de México ahora, ¿no? No quisiera que se quedara la sensación de que la justicia restaurativa es impunidad, porque no lo es, ¿no? Es una apuesta profunda por seguridad, por la dignidad y por una reparación real para las mujeres. Sin embargo, pues para que México funcione, se necesita invertir, ¿no? Destinar un presupuesto para perspectiva de género específicamente, y mientras eso no exista, pues los mecanismos actuales terminan siendo insuficientes para las mujeres. Gracias, Daniela. Definitivamente conocer estos puntos es necesario para un futuro más justo para todas las mujeres. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.